Hola, hola, bienvenidos así como todo fluye hacia su opuesto. Ese es el tema de hoy. Bueno, Heráclito, un filósofo griego, hablaba mucho respecto hacia qué necesitamos para complementarnos en nuestra vida, para vivir en plenitud. Y básicamente hablaba, al igual que Carl Gustav Jung, mucho más adelante en la historia, sobre los opuestos y de los arquetipos o arcanos, como lo hablan, por ejemplo, en el tarot, la cábala, creencia judía. Esto nos hace una especie de evaluación y analizarlo en nuestro lenguaje, pues mucho más profundo, ¿no? Estos opuestos, el estudiarlo, el evaluar lo contrario del otro y todo lo que existe, analizar que en realidad, pues son dos complementarios opuestos, como el frío al calor. Y muchas veces sucede como con el corazón, ¿no? Nuestro cuerpo en procesos de irrigación de líquidos marcha hacia el contrario, sístole y diástole, los procesos del corazón para que marche. Y bueno, día, la noche, lluvia, sequía, desierto, conocimiento, ignorancia, sol, oscuridad. Y bueno, estamos suspendidos en esa dualidad, ¿no? Es una constante. Y para nuestros pueblos antiguos, por ejemplo, se cumplían estos opuestos con los elementos. Podemos hablar del aire, del fuego, donde tenían movimiento activo, pasivo. Ellos lo explicaban como un movimiento hacia afuera, hacia adentro, y lo denominaban también como si fuera positivo, masculino o femenino, ¿no? Hablaban sobre la actividad hacia afuera del viento, por ejemplo el agua y la tierra, la polaridad magnética opuesta, ¿no? Negativa y receptiva y femenina. El agua receptiva, negativa, y la tierra positiva, ¿no? Todos estos simbolismos, básicamente, si lo analizamos, podemos ver que su unión genera la creación del famoso símbolo yin yang, donde mencionaba acerca del yin y el yang, donde no se manifiestan uno contra el otro, sino que convergen juntos. Hay un momento en la vuelta donde uno se mezcla con el otro, ¿no? Están juntos en equilibrio las polaridades. Ese es un símbolo antiguo de sabiduría, donde hablamos el equilibrio, ¿no? Hoy día la vida, dentro del exceso del materialismo, pues es una vida muy separatista, donde el sistema, al separar estos opuestos, se vuelve violento. El tarot, por ejemplo, nos señala esos dos polos, y cuando hacemos la lectura traductora de cada símbolo o arquetipo, de cada modelo, donde cada modelo habla de un modo de actuar, de sentir, que se ha establecido en la cultura humana. Cuando pedimos un consejo al tarot,
Básicamente podemos recibir una guía de un modo de ser, y lo que recibimos es un consejo. Al recibir en una lectura la descripción de cada arcano, pues vemos la instrucción, ¿no? Que sale de nuestra pregunta y sale determinado arcano, ¿no? Por ejemplo, la emperatriz, el 3, el triángulo, la creación, el crecimiento, la abundancia, la fertilidad. Su opuesto, el 4, el emperador, la estructura, la rigidez, el orden, el loco, ¿no? El niño, la aventura, el inicio, el ermitaño, el anciano, la sabiduría, el conocimiento, el filósofo que se aleja. ¿Qué pasa cuando estas polaridades no están equilibradas en nuestra vida, en nuestras experiencias, en cada paso de nuestra etapa, de nuestras edades? ¿Qué hay que tener en cuenta antes, ¿no? de recibir una respuesta? Bueno, pues tener en cuenta que los complementarios son una unión, y al ser una unión se vuelven pues una herramienta. Según Jung, hablaba sobre los principios pues de la psicología humana, a un nivel donde nuestra mente es así, y el tarot se vuelve un instrumento para observarlo, ¿no? El opuesto 1, el opuesto 2, el opuesto 1 lo consciente, el opuesto 2 lo que se vive, se pasa, pero de modo inconsciente. Y este es un proceso como el yin y el yang, donde, como Heráclito decía, cada opuesto es un complementario, y es como una moneda con sus dos lados, con sus dos caras, donde no se puede eliminar, ¿no? Un opuesto y pasar la hoja, así olvidarnos del otro lado y quedarnos con un solo lado de la moneda. Entonces, por lógica, ambos extremos forman un círculo, y es así como lo marca el yin y el yang. Hoy día, por ejemplo, el ateísmo es una de las corrientes materialistas que complementa, ¿no?, el proceso de consumismo, de materialismo que estamos viviendo hoy día, antinatural, donde hemos querido eliminar esa parte, ¿no?, inconsciente, abstracta, que es la intuición, la percepción, las emociones, los pensamientos y todos esos procesos abstractos, ¿no?, que tiene nuestro cerebro, que es concreto. Si nos damos cuenta, el elemento del yin y el yang está dividido de una manera receptiva, con el fin de que su forma genere una fluidez, ¿no?, de complementarios, donde cada puntito contiene uno del otro, y el círculo, cuando va girando, pues cada uno se va convirtiendo en el opuesto cuando lo hace rápido. Entonces, entender que debemos de fluir hacia la unión de esos opuestos, buscar el equilibrio, y no mecánicamente y espontáneamente pensemos que debemos elegir, ¿no?, entre, por ejemplo, la carta del loco, o lo que implica, ¿no?, las actividades del aventurero, del joven, o elegir la carta del ermitaño, sabiduría, retraimiento. El punto es que, sin embargo, cuando elegimos estamos en una ignorancia, ¿no?, en una área de conformidad, de crisis, por solo indicarnos hacia un lado, ¿no? Ya el solo indicarnos nos indica lo que tenemos que trabajar y aceptar del otro lado. Entonces, sí, el tarot nos explica esas reacciones en nosotros, nos hace observar un poco más,
y lo que nos puede revelar, ¿no? Cada arcano de nuestra personalidad, de nuestros misterios, de nuestra realidad inconsciente, donde al ocupar este instrumento podemos darnos cuenta, ¿no? De cómo estamos capitalizando nuestra vida y qué cosas se nos vuelven en contra por tener esas ideas absolutas sin un equilibrio, ¿no? Sin una investigación. Y bueno, habría que hacer metafísico todo, equilibrarlo entre lo físico y lo que es algo abstracto y viceversa, ¿no? Porque si no podemos como seres humanos quedarnos enfrascados en lo inmediato de todos los días y confundir los medios que realmente obtenemos. Y como seres psicológicos pues tenemos más, ¿no? Más elementos, más bagaje emocional, espiritual. Somos inmateriales y materiales y mucha gente pues pasa por alto esto. Entonces, qué bien entender a través de estos arcanos, por ejemplo, como la luna, el sol. ¿Qué pasaría si no hubiera sol? Pues todo quedaría en la oscuridad, ¿no? Nos quedaríamos en lo miedo del oculto. Y por ejemplo, si hay sol, exceso de sol, puro sol, pensemos en las plantas, en la vida, todo se quemaría. Entonces, como Platón tenía su alegoría en la caverna, ¿no? Donde hablaba que el que salía de la caverna del sol lo encandilaba y bueno, es un proceso de resistirse y que a veces lleva su tiempo. Entonces veamos que si elegimos solo uno de los efectos materialistas de la vida, pues no tendremos un desarrollo, ¿no? Un renacer de otras situaciones que son importantes en cada proceso de nuestra vida. Todo se volcaría al exterior. Entonces el tarot viene a ser como una estructura de dinámica en sus arcanos, en sus modelos humanos de la historia, de la cultura humana, y nos habla cómo volvernos más humanos y espero que el tema sirva, cómo fluir hacia los opuestos y estamos aquí en Psicomafia.